¿Quieres saber cómo prepararte para una recesión económica? No estar preparado para una recesión puede traer consecuencias graves. Las personas con muchas deudas y pocas reservas de efectivo se enfrentan a un desafío mayor. Además, durante una recesión existe una mayor probabilidad de perder tu empleo o ver tus ingresos reducidos, lo que puede llevar a una espiral de problemas financieros. Sin una planificación adecuada, es más difícil mantener el estilo de vida que deseas y, si no escoges bien tus inversiones, puede resultar en pánico, incertidumbre y pérdida de confianza en las posiciones, dejándote vulnerable a pérdidas financieras sustanciales justo cuando más necesitas estabilidad. Por eso en este video te voy a dar algunas ideas de cómo puedes posicionarte para hacerlo. Por cierto, si eres nuevo en el canal, me llamo Banjavi, soy un asesor financiero independiente certificado y que ha ayudado a muchas personas con espíritu independiente, apasionados por explorar verdades ocultas, que les gusta ir en contra de la narrativa que nos están empujando y que quieren tener el control directo de su dinero, a encontrar la autonomía y formas probadas y seguras de gestionar su futuro financiero, político y familiar. Mi objetivo es darte las soluciones que te permitan vivir de manera más libre y protegido o protegida de posibles manipulaciones externas. Y si eso es algo que te gusta o resuena contigo, considera suscribirte a mi canal para mantenernos en contacto. Parte 1. ¿Qué es una recesión? Primero veamos si estamos o no en una recesión. El cierre de las cadenas de suministro globales por culpa de la reacción al COVID causó desabastecimiento en todas las partes del mundo y esa es la principal razón que creó la inflación que estamos experimentando hoy en día. Me van a perdonar, pero ningún nivel de tasas de interés puede cambiar eso e incluso podría ser contraproducente, porque si para bajar la inflación suben las tasas de interés, va a haber menos financiamiento para las empresas, los costos de las empresas van a subir y los precios de sus productos al consumidor también, o sea, más inflación. Una recesión es una fase del ciclo económico donde la actividad económica se contrae afectando a diversos sectores. Las recesiones están vinculadas a diversos factores como el aumento de los impuestos, la contracción de la actividad económica y la incertidumbre que reduce el gasto de las personas. Aunque no es lo mismo que una depresión, una recesión genera miedos sobre el futuro, llevando a las personas a gastar menos en productos no esenciales. Esto, combinado con el aumento de costos de vida, deteriora la calidad de vida de las personas en general. Pero actualmente no estamos en una recesión clásica, sino más bien en una situación de estanflación. La estanflación se refiere a una situación económica en la que tanto la inflación como el desempleo son altos, mientras que el crecimiento económico se estanca. La estanflación es especialmente preocupante porque es la combinación de los peores aspectos de la economía. La inflación, que es el aumento de los precios con una economía débil, o sea, crecimiento lento, y el aumento del desempleo. Esto hace que las soluciones económicas tradicionales sean ineficaces. Los gobiernos a menudo responden a este fenómeno con aumentos de impuestos o más intervenciones en el mercado, lo que puede empeorar la situación al reducir el gasto de los consumidores y las empresas, profundizando aún más la crisis económica. Hace un rato mencionaba que actualmente podemos observar una inflación persistente que inició con la reacción a la pandemia, como los cierres y la ruptura de las cadenas de suministro. Ahora súmale las sanciones energéticas por la posibilidad de conflictos armados. Pero eso no es todo. A todo esto añádele un mercado laboral debilitado y la aparición de una curva de rendimiento invertida en la deuda que refleja tensiones financieras y expectativas de guerra, y ahora sí tenemos un cóctel letal. Por ejemplo, la decisión de la Reserva Federal de reducir su tasa de interés 50 puntos básicos nos confirma el planteamiento anterior y refleja el reconocimiento de que el Banco Central ve que la economía estadounidense enfrenta problemas serios, relacionados directamente con la curva de rendimiento invertida. Históricamente, una curva de rendimiento invertida, o un negative yield curve en inglés, ha sido un indicador de recesión. La curva de rendimiento representa la relación entre las tasas de interés de los bonos a corto plazo y las tasas a largo plazo. En condiciones normales, esta curva debería mostrar tasas más altas para los bonos a largo plazo. Sin embargo, en una curva de rendimiento invertida, las tasas a corto plazo son más altas, lo que es anormal porque normalmente tú esperarías que te pagaran más si tu dinero está comprometido más tiempo. La curva de rendimiento invertida, con tasas a 3 meses en alrededor de 5% y las de 10 años en alrededor de 4%, señala que los inversionistas anticipan problemas económicos a largo plazo y han perdido la confianza en prestar su dinero por tanto tiempo. Y es que, a pesar de la baja en las tasas, la Fed enfrenta una situación compleja. La inflación sigue siendo un problema y los recortes de tasas no van a resolverla porque no se trata de un exceso de demanda, sino de factores estructurales como la interrupción de las cadenas de suministro y las sanciones globales. Pero lo más importante es la perspectiva de guerra en el horizonte y la creciente incertidumbre en Estados Unidos que contribuyen a que las personas no sean optimistas en el futuro. Y aprovechando, en cuanto al futuro de los mercados, la Fed podría verse forzada a volver a la compra de bonos a largo plazo, o sea, volver a los programas de flexibilización cuantitativa, quantitative easing,
en inglés, en un intento de controlar las tasas a largo plazo que, en el contexto de guerra, tienen que subir por la incertidumbre del resultado del conflicto. Es importante saber que los bancos centrales solo pueden controlar las tasas a corto plazo. Las tasas a largo plazo las determina el mercado y por eso el problema de la Fed. Esto alimentaría los pronósticos de que la burbuja de todo va a explotar. Si no sabes qué es la burbuja de todo, aquí te dejo un enlace de otro video que lo explica. Pero en cuanto a estos pronósticos, la curva nos indica que Estados Unidos todavía no enfrenta una crisis en la deuda soberana fuerte y que más bien ese problema existe más en Europa y en Japón. Una curva invertida no es típica de una crisis en la deuda. El riesgo para Estados Unidos y su deuda aparecen más adelante con el desarrollo de la guerra. En resumen, sabemos que no es realmente una recesión lo que estamos experimentando ahora. Es estanflación porque aunque el crecimiento se ha estancado, no se ha detenido completamente. Sin embargo, como el aumento de la inflación es mayor al crecimiento económico, para el ojo no entrenado esto crea la ilusión de que estamos en una recesión normal que podría venir más adelante. Además, sabemos que en términos de problemas con la deuda, Estados Unidos está en la mejor posición que el resto del mundo, lo cual puede presentar buenas oportunidades de inversión cuando haya una corrección en los precios de la bolsa y todo el mundo empiece a gritar que explotó la burbuja de todo. Con esto en mente, ¿cómo puedes prepararte para la estanflación? Hay un par de acciones estratégicas que puedes tomar enfocadas en proteger tu riqueza en un entorno caracterizado por la inflación y el estancamiento económico. Número 1. Diversificación en activos tangibles. Durante tiempos de incertidumbre económica, los activos tangibles como metales, bienes raíces y otras materias primas tienden a mantener su valor mejor que las monedas fiduciarias. Esto es particularmente cierto cuando la inflación erosiona el poder adquisitivo de la moneda y cuando sabemos que los bancos centrales no tienen las herramientas para combatir la inflación. Número 2. Aumentar tu liquidez. Mantener efectivo o activos líquidos brinda flexibilidad para responder rápidamente a los cambios del mercado. Es recomendable darle prioridad a la medida anterior, o sea, a tener activos tangibles antes para mantenerte adelante de la inflación, pero sí quieres tener liquidez por si alguna emergencia personal se presenta o mejor aún, una oportunidad de compra en la bolsa aparece. Y 3. Priorizar tu perspectiva global. Dado que la estanflación y los problemas con la deuda no se limitan a un solo país, es importante mirar más allá de las fronteras nacionales y evaluar el panorama económico global. Algunas regiones pueden experimentar la estanflación o la crisis en la deuda soberana de manera más severa, lo que podría ofrecer oportunidades para cubrir riesgos o reubicar inversiones. Por eso, si te gustó este video, te recomiendo que te suscribas al canal y que veas la descripción del video para más recursos gratis para entender el panorama económico global y la crisis en la deuda soberana. Y recuerda que el sistema financiero está cambiando, así que tu planeación debe cambiar también. Nos vemos en el próximo video y gracias por quedarte hasta el final.